Buenas tardes, muchas gracias por el interés y el espacio. Gracias. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Pues se habla de un proceso, todo lo que vivió Yakiri y lo que vivió usted también, porque estuvo con ella durante este proceso, se habla de un proceso a contracorriente. ¿Contra qué y contra quiénes se enfrenta? Pues yo lo que plasmo en el libro En Legítima Defensa justamente es lo que se vive en un proceso contracorriente contra una impartición de justicia machista, patriarcal, que revictimiza a las mujeres cuando se atreven a denunciar delitos de violación, delitos sexuales o delitos de género. Entonces, pues todos los sucesos que van marcando el éxito de la sentencia absolutoria de Yakiri después de haber sido acusada por homicidio calificado y lograr una sentencia absolutoria para que se le reconociera el derecho que toda mujer tiene al defenderse de sus victimarios y, como es el tipo penal, la legítima defensa. Y así se narra en cada capítulo, con hechos reales, situaciones reales, lo que se vive en un sistema de impartición de justicia machista, en el sistema mexicano que nos genera toda la incertidumbre a todos los ciudadanos, y la voz de una mujer defendiendo a otra mujer que siempre resulta con menos valor que la de los atacantes o que la propia autoridad que se encarga de revictimizar a las mujeres que se atreven a denunciar. Claro. Ana, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá en este espacio y felicidades por este libro que pues desentraña todo lo que se está viviendo en el sistema de justicia en nuestro país. Muchas felicidades por eso. Y perdón que me vaya directamente a un capítulo, un episodio del libro que consterna mucho a todas, no nada más a las mujeres, a todos los que creemos que pues un sistema de justicia puede cambiar. Y es este capítulo donde tú haces referencia al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, y tú narras este encuentro bastante incómodo hablando precisamente del machismo y que no hay una conciencia, una sensibilidad hacia, ¿no?, las mujeres y la perspectiva de género en la impartición de justicia. ¿Cómo entender esto cuando personajes del más alto nivel, pues hay un acoso, una agresión hacia nuestra condición como mujeres? No encuentro la forma de entenderlo y mucho menos de justificarlo. Lo único que soy consciente es que lo que yo narro aquí es lo que vivimos todas las mujeres en este país, sean arquitectas, amas de casa, ingenieras, cuando un superior jerárquico, o en este caso un representante de la impartición de justicia, se encarga de transgredir la intimidad o sobrepasar una conversación laboral con comentarios fuera de lugar y ofensivos para quien está defendiendo a una mujer que fue agredida sexualmente y que ahora está frente al máximo exponente de la impartición de justicia. Y si lo exigimos de las autoridades de base, cuanto más del titular de los tribunales, de la justicia mexicana, ¿no? No es una imputación, es una revelación de lo que se vive siendo mujer. Igualmente sucedió con el primer juzgador de Yakiri, el juez Santiago Ávila Negrón, juez 68. Y lo mismo ocurrió con el ex titular del máximo tribunal de justicia del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar. Sin entender cómo vamos a operar sin esta figura patriarcal y machista que cuando llegamos a levantar la voz en nombre de otras mujeres, volvemos a sufrir lo que sufren todas las mujeres, ¿no? Este contexto machista que te refiere a subestimar las capacidades intelectuales, profesionales o la veracidad del dicho de otra mujer. No lo entiendo, solamente creo que a partir de esta realidad es una forma de decir, no los justifiquemos, no tengamos miedo, no deben actuar así, no quieren que se devele este tipo de historias, que no ocurran, que se limiten a cumplir con su deber, que se limiten a cumplir con el deber de impartir justicia, de un servicio a la ciudadanía, de un servicio a la justicia. No es opcional para el de menor rango o el de mayor rango, es igual para todos igual que para todos los ciudadanos. Claro. Ana, tú bien narras en este testimonio, pues
que se enfrentaron a discriminación, a machismo, a unas autoridades capitalinas que no están capacitadas en política de género. Pero también hablas de omisiones por parte de las autoridades capitalinas que parecería que no son casuales. No, son dolosas y lo digo porque lo que expongo aquí son derivados del expediente. Son dolosas porque no existe otra forma de extraer fotografías de un expediente, porque no existe otra forma de solo notificarle al procurador respecto a la declaración de el que hace la imputación, que es su otra agresión. Son dolosas por la maquinación con los medios de comunicación y la gente interna de la Procuraduría para que se dé a conocer un delito cometido por una prostituta en agravio de su amante, cuando es una niña de 20 años contra un sujeto delincuente ya con antecedentes importantes de delincuencia familiar, y se ponga en duda el dolor, la sangre y las heridas de una mujer. Es un sistema completo, un sistema viciado. Ya aquí somos todas. Ya aquí es una mujer que ese 9 de diciembre fue víctima, como lo fue hace 15 días Itzel, y que la Procuraduría repara y dice, no, quitemos la denuncia. ¿Por qué? Porque está empezando a darse cuenta que la ciudadanía, con la fuerza de la voz y con los conocimientos técnicos y a través de los medios de comunicación, es la forma en que les exigimos a las autoridades que cumplan con su deber, nada más y nada menos. Las mujeres tienen derecho a defenderse, sí o sí, le duela a quien le duela, pero nuevamente vemos, al igual que esta justicia pírrica o poquita o atole con el dedo, que se le reconoce la legítima defensa a Yakiri por haber sido lesionada en el brazo, no por haber sido violada, igual que esta chiquita Leslie, por haber sido agredida físicamente, no por haber sido violada. ¿Cuánto tiempo más se van a tardar en reconocer los derechos de las mujeres? La contención, el que les proporcionen pastilla el día siguiente, retrovirales, antibióticos, contención psicológica. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué pasa con el sistema actual que se supone que opera de manera eficiente para las víctimas? Es lo mismo, es el hartazgo social. Ana, ¿tenemos alguna o tendrás alguna estimación de cuántas mujeres o cuántos casos más parecidos al de Yakiri, ya lo vimos hasta hace unos días también en este caso de Itzel, están viviendo o padeciendo en estos momentos una situación similar? ¿O podríamos decir que esta forma de actuar de las autoridades pues ya es sistematizada en lo generalizada? En lo general, sistemática y generalizada. No conozco las cifras día con día, pero sí te puedo decir que hay más de 5 feminicidios diarios. En este caso tenemos un caso de éxito en cuestión de defensa de derechos humanos porque la víctima está viva, pero muchos no corren con esa suerte. Por eso la legítima defensa debe darse a conocer como un derecho legítimo. Si un hombre lo tiene para que no le roben un Rolex en una colonia de alto estándar económico, porque una mujer, porque además es clasista la autoridad, se encarga de aplastar a quienes sabe que no tiene la capacidad de defenderse de una confronta directa con el sistema, para sus números, para cuadrar sus estadísticas mensuales. ¿Quién la va a defender? Yakiri, Itzel, ¿quién va a hablar por ellas? Todos debemos hacerlo. No yo, no el ciudadano de al lado, todos. Claro. Ana, en algún momento del libro también narras cómo el propio Edmundo Garrido se te acercó y te dijo textual: hay soluciones jurídicas y hay soluciones políticas. ¿Por qué crees tú que te encargaste de la defensa de Yakiri, que en el gobierno de la Ciudad de México, en la Procuraduría capitalina, hay una intención como por mantener estos temas escondidos, que no lleguen a los medios de comunicación y, por supuesto, que muy difícilmente se puedan solucionar? Te lo digo con un ejemplo al alcance de la mano. Lo que le dijo el exprocurador al padre de la niña Itzel, lo mismo que me dijeron a mí. Hay que mantener una imagen de la Procuraduría. No vayan a salir muy raspados. Quédate con un golpe y yo me quedo con otro y negociamos la imagen. No tienen imagen, vamos, no tienen credibilidad. Expongan a los servidores públicos de base que violentan derechos humanos de las víctimas. Sáquenlos, restituyan el Estado de Derecho. No se encarguen solo de mantener una imagen que ni siquiera cuentan con ella. Pregúntenle a cualquier ciudadano si tienen certeza o certidumbre jurídica frente a una detención arbitraria de la autoridad. ¿Con quién acusas al cocinero? Lo único que les importa es su imagen. En realidad lo que pasa en la impartición y procuración de justicia es lo que me atrevo a develar en este libro, porque ya aquí somos todas.
Claro. Ana, si te parece, tenemos que hacer una pausa. En claro 3 minutitos sí. Continuamos hablando. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos hablando con Ana Katiria Suárez, autora de este libro, En Legítima Defensa. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Ana Katiria Pérez. Ella, Ana Katiria Suárez. Ella es abogada de Yakiri Rubio. Usted recordará el caso Yakiri Rubio, que estuvo un tiempo en el penal, primero de Santa Marta, Catitla, después en el penal de Tepepan, por haber presuntamente asesinado a uno de sus dos violadores. Así, este caso que duró casi 2 años y que aún no termina. Bueno, pues Ana Katiria publicó este libro en Legítima Defensa, precisamente sobre el caso de Yakiri y pues todo lo que tuvieron que hacer para demostrar su inocencia. Ana, tú hablabas antes de irnos a corte sobre las omisiones por parte de la Procuraduría Capitalina, de varias autoridades, pero para retratar estas omisiones, ¿dónde está el muerto? ¿Dónde quedó el cuerpo? ¿Dónde fue encontrado el cuerpo de uno de los hermanos Ramírez Anaya que violentó a Yakiri? Pues mira, es una pregunta por demás relevante. La gente que se tome los minutos de conocer qué es lo que se vive en esta ciudad lo podrán ver. Y descubro en esta investigación que uno como particular tiene que hacer para integrar las acusaciones, pues que el muerto no se murió donde se murió. Y que existe un documento de una persona que trabajaba en Gobernación en el área de captación de llamadas de emergencia, donde aparecen las primeras llamadas de un transeúnte que encuentra al muerto en la calle, tirado. Hay un masculino de aproximadamente tantos años de edad que se está desangrando con una sola lesión en el cuello. Pasamos a la declaración de policías de investigación del propio denunciante, que es el otro violador, y de peritos de la Procuraduría, y resulta que el cuerpo apareció dentro de la vecindad en donde vivían estos delincuentes, y además con el occiso, con una lesión tan grande que le pudo narrar a su hermano en brazos, derramándose a la muerte, qué era lo que le había ocurrido. Y eso es falso, falso. El muerto no se murió donde se murió. Y aquí cuento cómo, en qué momento y cómo descubro eso, y una prueba que jamás pudo aparecer porque la información de esas llamadas fue encriptada. No lo pude solicitar, no se pudo exhibir como una prueba lícita porque llegó a voz de una chica que trabajaba ahí, que se enteró del caso por redes sociales. Y de ahí se devela y se explica, ahora entiendo, cómo es que llegaron los policías tan rápido a casa del occiso y de su hermano, cómo es que ellos lo llevan a denunciar, cómo es que la Procuraduría saca las fotografías que aquí les enseño, les muestro, en donde Yakiri había sido apuñalada. Y evidentemente la Procuraduría las sacó del expediente para que una vez que llegara el expediente al juzgado no hubiera un contrapeso entre un homicidio o una legítima defensa. Solo estaba el occiso con 14 puñaladas cuando Jackie solo le propinó una, y cuento cómo voy develando que no son esas lesiones responsabilidad de Yakiri porque las periciales son contradictorias, porque las testimoniales son contradictorias, porque físicamente era imposible poder pasar del hotel en donde el sujeto salió huyendo hasta los brazos del otro violador, en donde finalmente pierde la vida delincuente de poca monta. Hay una red de complicidades desde el policía hasta dónde. Desde el policía, primero de base, ¿no? Delincuentes, vecinos, pared con pared de la Procuraduría, con Policía de Investigación. Y de ahí, pues, favores de compadrazgo con los ministerios públicos, peritos, etcétera, etcétera, que terminan siendo anulados con la aportación de pruebas y la acreditación que hago frente al sistema judicial ante el Juzgado 13. Ana, y ante toda esta red de complicidades que tú vas descubriendo poco a poco, ¿en dónde está la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Cuál fue el papel que jugó en este caso? Fue importante, hubo mucho movimiento de activistas y defensoras de derechos humanos que se encargaron de exigirle a la comisión que recomendara a la Procuraduría ciertos actos a realizar post violaciones a los mismos, pero hoy me encuentro con que la Comisión de Derechos Humanos, sobre la averiguación previa que tengo iniciada desde hace 3 años, en que hemos ido integrando para que alguna autoridad se atreva a decir que Jackie fue violada como lo fue,
La propia Comisión de Derechos Humanos lleva sola a Yakiri hace un par de semanas a comparecer respecto del archivo de esta averiguación previa, cuando se supone que la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por la doctora Perla Gómez, es una institución autónoma que observa y castiga el actuar de los servidores públicos. No son coadyuvantes. ¿Qué nos dice eso? Pues hasta qué nivel viene la complicidad o amistad o cómo se le llama de todas las instituciones capitalinas, todas. Claro. ¿De dónde vienen? Prácticamente la Comisión de Derechos entraría en esta red de complicidad por acciones o omisiones. Pues sí, porque la Comisión de Derechos Humanos es la encargada de decirle a la Procuraduría, no, tú no puedes comparecer a una víctima sin su representante legal. Tienes obligación de cumplir con el mandato de dirección para oír y recibir todo tipo de notificaciones y que no se ponga en un grado de estado de vulnerabilidad de los derechos humanos de la víctima, que en este caso es Yakiri, y no lo hace. Ahorita estamos en un periodo en donde se va a reaperturar la averiguación previa para continuar con los razonamientos técnicos y las diversas pruebas que falten por aportar y que alguien, esperemos que la Procuraduría Capitalina asuma realmente ahora la responsabilidad de resolver con perspectiva de género y darle una oportunidad a Jackie, que alguien la contenga y le diga, en efecto, tenías derecho a ejercer la legítima defensa porque te violaron, la apuñalada vino después. Claro. Ana, en todo esto que hablas, hay un personaje central, hay que decirlo, el procurador Rodolfo Ríos Garza, ex procurador, porque presentó su denuncia hace una semana, encargado de este caso, pero el caso de Leslie, el caso de Itzel, el caso también pues del multihomicidio de la Narvarte. ¿Qué opinión te merece que hasta este momento pues el ex procurador ya no está al frente de esta dependencia, pero pues están en torno todos estos casos tan cuestionados? ¿Qué opinión me merece que ya no esté? Que se haya excusado del cargo, que haya renunciado al cargo. Pues que yo me siento igual con él o sin él. Él como cabeza de esta institución tenía la obligación de velar por el ejercicio de sus funcionarios. Pero sin él, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién pongan? ¿De dónde vienen? ¿Quién va a impartir ahora esta prosecución de investigaciones? ¿Quién va a investigar? ¿El subprocurador que está como interino? ¿Qué opinión nos merece? ¿Valdría la pena que se abriera alguna investigación en contra del exprocurador? Yo creo que cualquier servidor público tiene que rendir cuentas cuando no cumple con su deber. Y la ciudadanía es la encargada de exigirlo, porque la única solución que le veo a que encontremos una lucecita de esperanza es que al informarnos de nuestros derechos, perdamos el miedo de levantar la voz y le exijamos a la autoridad que cumpla con su deber. Sea responder ante un juicio, sea rendir cuentas, o sea simplemente cumplir con lo que ellos prometieron cumplir, que es la impartición de justicia, el servicio público. Ana, después, ahí nos cuentas lo que viviste antes, ¿no? Bueno, durante todo este proceso. Después de la publicación de este libro, ¿autoridades se han acercado a ti para dar continuidad, celeridad a las investigaciones? No. ¿O te sigues sintiendo acosada, vulnerable? Pues solo puedo decir que una semana antes de la publicación del libro, un alto, y voy a omitir el nombre por seguridad personal, alto funcionario, me mandó llamar para recomendarme que no me atreviera a hacerlo. Pero no veo por qué no, porque yo no estoy diciendo mentiras. Claro. Esto es lo que es, la historia de Jackie es real, cómo manipularon las pruebas es real, cómo se jugó como en una moneda de cambio con la libertad de Jackie, como sucede 1000 veces, es real. ¿Por qué me voy a callar? ¿Por miedo? Yo ya no puedo más, y hay muchísima gente que ya no puede más. Ana, en ese sentido, ¿qué se siente, y eso ya más a nivel personal, qué sigue o qué pasa cuando la defensa se tiene que defender? ¿Sabes qué pasa? Es que creo que la mayoría de los abogados estamos acostumbrados a eso, siendo condescendientes con el investigador, con el juez, no se vaya a enojar, y si se enoja y si le caigo mal, me tira el asunto solo porque le cae mal, no porque sea su trabajo. Todos vivimos eso todos los días. Yo no soy la víctima más grande de la autoridad, somos todos, delitos patrimoniales, financieros, derechos humanos, trata de personas, todos tenemos que tener muchísimo cuidado con el investigador o con el juez para que pueda cumplir con su trabajo sin que se enoje, sin que se sienta demasiado presionado por tu insistencia en que cumplan con su trabajo.
yo cumplo con el mío, que ellos cumplan con el suyo. Es muy frustrante. Ana, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante un panorama así? Omisión de autoridades, complicidad, impunidad. ¿Qué hacer? Levantar la voz, conocer tus derechos, entender las vías por las que se tienen que levantar estas voces, pero sobre todo no seguir con miedo. Lo que genera el miedo es el desconocimiento y la desunión. Hoy todos estamos hartos. Bueno, conozcamos qué es a lo que tenemos derecho a exigirle a las autoridades. Creo que me parece un primer paso para pensar en un México distinto, ¿no? Una lucecita de esperanza. El caso de Yakiri aún no termina. No termina. ¿En qué punto está? ¿Qué es lo que sigue? Continuamos con la determinación de la averiguación previa por el delito de violación, que debió de haber sido iniciado desde ese 9 de diciembre y que Lucía Reza, la fiscal, no hizo. Es obligación de la Procuraduría, aunque exista 2 denunciantes, iniciar una e iniciar la otra. ¿Por qué solo la del hombre? ¿Por qué solo la de su violador, Luis Omar Ramírez Anaya? ¿Por qué la de Jackie no? Claro, tú dices. Y el machismo y la misoginia. Y bien lo mencionas, debemos agradecerle que la apuñalada, porque eso fue lo que le permitió pues salir libre a Yakiri, no el abuso sexual. Así es. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Gracias por la empatía. No, al contrario, gracias a ti. Felicidades. La verdad es que el libro atrapa. No es un libro técnico, es una historia de una mujer desde su corazón de cómo defendió a otra mujer en condiciones de vulnerabilidad. En legítima defensa, Ana Catirina Suárez, de Editorial Grijalvo, ya está en librerías disponibles. En todas las librerías disponibles. Muchas gracias a las dos. Gracias por el espacio. Muchas gracias.